El objetivo de este video en los próximos 10 minutos es explicarte el plano cartesiano y cómo ubicar sus coordenadas de acuerdo al cuadrante. Ahora vamos a hablar del plano cartesiano. El plano cartesiano está compuesto por dos ejes. Un eje horizontal, que en este caso lo tengo de color rojo, y un eje vertical, que en este caso lo tengo de color verde. ¿Qué características tienen estos ejes? La intersección de los dos ejes se considera como la coordenada 0, 0, 0 en X y 0 en Y. El eje horizontal es el eje X, también puede ser llamado abscisa, también puede ser llamado hacia el este o is o oriente, la parte derecha de ese eje, del 0 hacia la derecha. Podríamos hacer una similitud con la recta numérica. Recuerden que cuando tenemos la recta numérica, del 0 hacia la derecha eran los números positivos y del 0 hacia la izquierda los negativos. Hacia el lado negativo del eje horizontal, como tenemos los números negativos, también puede ser llamada oeste, west o occidente. Y en el caso del eje vertical o de la recta numérica vertical, de la intersección que está el 0 hacia arriba son los números positivos y hacia arriba se pueden llamar norte, también le llaman ordenada, y hacia abajo están los números negativos y se considera sur o south en inglés. Teniendo claridad de esas dos orientaciones, ¿qué otra cosa conforma ese plano cartesiano? El ángulo que se forma entre los diferentes planos o cuadrantes es de 90 grados. Ese ángulo que se forma aquí es de 90 grados. Al formarse un ángulo de 90 grados, pues hay cuatro cuadrantes. Está el cuadrante número 1, que es el cuadrante donde están los números positivos en el eje horizontal en X y donde están los números positivos en el eje vertical en Y. Ese sería el cuadrante 1. Por eso coloqué aquí un más, coma y un más, porque ambos números son positivos. En el cuadrante 2 estarían los números negativos del eje X y los números positivos del eje Y. Por eso aquí está menos, coma, más. En el cuadrante 3 estarían los números negativos en X y los números negativos en Y. Por eso está menos y menos. Y en el cuadrante 4 estarían los números positivos en X y negativos en Y. Por convención, primero se dicen los números en el eje X y después se dicen los números en el eje Y. La intersección de esos números pues dan una posición en el plano cartesiano. Por ejemplo, este triángulo, esta esquina del triángulo o este vértice del triángulo está en la coordenada 2 en X y 6 en Y. Entonces aquí este número sería 2,6. Sería la posición de ese cuadro. Vamos a ver el centro de este círculo. Este círculo estaría en la posición 6 en X, 5 en Y. Entonces el valor de esta coordenada sería la 6,5. Vamos a mirar este pentágono, una figura con 5 lados. Esta esquina o vértice de ese pentágono estaría en la 6 en X y la 2 en Y. O sea que esta sería la 6,2. (6,2) 6 en X, 2 en Y.
Para la esquina de este cuadrado está 3 en X, 1 en Y, o sea que sería la coordenada 3,1. Y todas estas figuras pertenecen al cuadrante número 1, porque sus valores, todos sus valores están positivo el X y positivo el Y. Voy a colocar, por ejemplo, este cuadrado, voy a colocarlo por acá y vamos a proyectarlo para que ubiquemos en qué posición está ese, para que digamos las coordenadas de las 4 esquinas de ese cuadrado. Vamos a suponer que lo ubicamos por aquí. Entonces vamos a dar las coordenadas que conforman este cuadrado. Este cuadrado pues tiene 4 esquinas o 4 vértices. Entonces vamos a dar cada uno de sus vértices de acuerdo al plano cartesiano. Entonces para este primer punto, bueno, ahí no está, voy a desplazarlo un poco hacia la derecha ya que no tengo, o bueno, podría copiar después del menos 7. Desplazo un poco esto hacia la izquierda, alargo un poco el eje y después del menos 7 seguiría el menos 8 y después del menos 8 seguiría el menos 9 hacia la izquierda. Entonces vamos a mirar qué coordenada en X es esa figura. Vamos a indicar la esquina que está ubicada en la parte inferior, esta esquina de acá. Entonces esa esquina sería en el eje X, que es el horizontal, el de color rojo, estaría llegando de aquí a esta posición, o sea que en el eje X ya tendríamos un 8. Y en el eje Y está sobre el 2, sobre la proyección del 2. O sea que este sería el 8,2. Pero observen algo. El 8 acá es negativo, o sea que aquí hay que ponerle menos 8. O sea que esa esquina de esa primera esquina de ese cuadrado está posicionado en la coordenada menos 8 en X, 2 en Y. Vamos a indicar la otra esquina, la que está en la parte superior. Está acá. Esa, observen que sale del 8, se proyecta sobre el 8, o sea que es menos 8, pero en la Y se proyecta en el 4. Significa que esa coordenada es la 8 menos 8,4. Ahora vamos a indicar la esquina superior derecha, esta de aquí. Entonces esta es en X es menos 6 y en Y es el 4. Entonces aquí sería menos 6,4. Y nos faltaría la última esquina o vértice de la parte inferior. En X sería menos 6 y en Y sería 2. O sea que esta es la coordenada menos 6,2. Y ahí tendríamos todas las coordenadas en el plano cartesiano que describen la posición de esa figura. Observen que para representar datos o posiciones hemos utilizado dos valores. Todas estas figuras son en 2 dimensiones. Vamos a hacer el último ejercicio y con eso terminaríamos la explicación del plano cartesiano. Vamos a hacer este círculo que está en el cuadrante número 4. Y recuerden que el cuadrante número 4 es positivo para los ejes en X, el horizontal, y negativo para los ejes en Y, el vertical. Si miramos, este centro del círculo está sobre el 3
en X, o sea que esta coordenada en X sería la 3. Y en Y es el menos 4. Pues aquí tendríamos que colocar menos 4. Y ya tendríamos el centro de ese círculo que está ubicado en el cuadrante número 4. Y de esta manera doy por explicado el plano cartesiano.